¿Cómo están, amada iglesia? Les saludo de aquí de casa, así que sean bienvenidos una vez más. Te voy a agradecer que lo compartas siempre, que estés ahí. De repente ya el frío está bajando, así que si tienes tu tecito, cafecito con tu familia, reúnate. Si tienes que compartirlo, seguramente ya lo has compartido, y si no, también compártelo, ¿ya? Amada iglesia, una vez más, yo doy gracias a nuestro Dios por esta oportunidad, ¿no es cierto? Gracias a través del pastor por compartir esta noche en Noches de Impulso. Así que, amada iglesia, muchas gracias una vez más por haberte conectado. Vamos a ir muy rápidamente. El tema de esta noche es bienaventurados los misericordiosos. Qué maravilloso es el nombre. A mí me impactó, de verdad, el título, porque es lo que Dios hizo conmigo. Así que, amada iglesia, estoy seguro que a ti también, ¿no? A ti también te pasó, o nos está pasando, o estamos en ese camino, ¿no es cierto? Así que vamos a leer muy rápidamente lo que el versículo central del tema de esta noche. Vamos a ir muy rápidamente en Mateo 5:7. Y esto es lo que dice ahí. Vamos a leerlo todos. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Qué tremendo, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dichosos, en algunas versiones felices, dichosos. Dios bendice a los misericordiosos, así dice. Pero en esta versión dice, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Vamos a entregar esta noche, que el Señor te esté hablando, que el Señor me esté hablando a mí, a ti que te has conectado desde fuera de nuestra nación, de Arequipa. Estás a nivel nacional o a nivel internacional, así que ahí donde tú estés, dile con todo tu corazón al Señor. Amado Padre, yo te doy gracias en esta noche. Te doy muchas gracias porque me das una oportunidad, un día más, de poder aprender de tu palabra, de lo que sale de tu corazón, Señor. Dios, solamente tú puedes transformar mi manera de pensar. Solamente tú puedes transformar por medio de tu palabra lo que yo pienso y mi estilo de vida, mi forma de vivir día a día. Solamente tú, a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, puedes transformar, puedes cambiar para bien, Señor. Y te damos gracias en esta noche. Háblanos, guíanos, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, no nos vamos a demorar mucho, vamos a ir más rápido, pero entendiendo lo que estamos escuchando. Yo conozco a unas personas, ¿no?, que de noche o de un día para otro pasó de estar bien a estar mal. Es algo impresionante todo ello. Yo estaba conversando días antes con esas personas o con una de ellas, y de pronto nomás, después de 2 días, encuentro que están muy mal de salud, delicadísimos. Entonces, yo me sentí como medio pasmado. ¿Qué pasó? ¿No? Y me contó de que uno de ellos me contó diciendo que en una noche salimos, es decir, es una forma de decir de una manera respetuosa, ¿no? Sino que se pasaron ahí de copas y los asaltaron y lo dejaron medio muertos. Sus ojos estaban abollados, su cara estaba terriblemente. Yo dije,
bueno, ya, ¿no? Y después voy a terminarles qué pasó con esas personas. Entonces, en este pasaje de Mateo 5:7, Jesús habla de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto es que Jesús habla de las bienaventuranzas? Es porque Jesús estaba iniciando su ministerio. Así dice la palabra del Señor. Jesús estaba empezando después de haber sido bautizado en el río Jordán, después se fue al desierto y fue tentado, los 40 noches, 40 días, después regresó a Galilea, dice. Y se instaló en Capernaum, un lugar de lago, de pesca y todo ello. Y empezó a predicar diciendo, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Entonces, ¿quién era el reino de Dios? Él mismo. Se estaba acercando a un pueblo que era su pueblo, pero se habían olvidado de él. Entonces Jesús empezó a acercarse. Dios empezó a acercarse a ellos. Empezaba a predicar, empezaba a anunciar las buenas noticias, y si habían enfermos, si habían endemoniados, empezaba a sanarlos. Entonces, en ese contexto que tanta gente, todos los que oían, todos los enfermos que estaban ahí, Jesús dice, los sanó a todos. Entonces Jesús se acercó a llevarles la palabra, a predicarles, pero también supliendo la necesidad que los enfermos tenían ahí, los endemoniados que estaban ahí. Eran sanados y liberados. Entonces, en ese contexto había mucha gente, dice la palabra, había multitud, cantidad de gentes. Entonces Jesús sube y empieza a dar las bienaventuranzas. En este caso nosotros estamos hablando de las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice, alcanzarán misericordia. ¿Pero qué es misericordia? Vamos a definir muy rápidamente. Misericordia viene del latín miser, que significa miserable, desgraciado, desdichado, infeliz. Algunos dirían sin suerte, ¿no? Nacieron sin suerte. No es eso. Sino que dice que son miserables, en primera parte, ¿no? Desdichados, infelices, desgraciados. Y la otra parte que dice cordis, habla del corazón, ¿no? Del centro, de la profundidad del corazón, del ser humano. Y en hebreo dice rejamim, ¿no? En hebreo, que más o menos ellos entendían ese lenguaje, ¿no? ¿Qué significa vísceras? Y yo estaba buscando qué eran los vísceras. Yo no soy biólogo, ni soy médico, nada. Nunca me ha gustado ser médico porque no quería ver a los muertos o las operaciones y todo eso me daban cosa, ¿no? Pero busqué vísceras, decía, en la parte interna del ser humano, de los animales, ¿no? Los riñones, el corazón, pulmones y toda esa parte. Ellos entendían así el pueblo hebreo. Cuando cuando alguien les daba un abrazo, amor, qué sé yo, se expresaban, ellos pensaban que lo interno, lo profundo del corazón era esos, ¿no? Eran los órganos, amarlos con los órganos, ¿no? Entonces, de esa forma ellos entendían lo que era el profundo, el corazón del hombre, ¿no? Pensaban que era lo interno, lo que habían ahí, los órganos adentro. De esa forma ellos entendían. Pero nosotros, ¿cómo lo entendemos lo que es el corazón? A ver, ¿cómo lo entendemos nosotros? ¿Cuál es el corazón? Porque el Señor dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y todo ello, ¿no?
Entonces, ¿cómo amarle al Señor con todo nuestro corazón? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el corazón del hombre? Entonces, más o menos, estaba investigando, el centro del ser humano es nuestra mente, nuestra voluntad. Y ahí están también nuestras emociones y todo ello. Ese es el centro del ser humano. Ya no lo entendemos como nuestras vísceras, como nuestros órganos, no, sino que es el centro, el corazón del hombre es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, ¿no? Eso es solamente para poder entender lo que significa la misericordia, o la misericordia. ¿Por qué Jesús es que está hablando de bienaventurados los misericordiosos? Porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, Jesús estaba haciéndolos recordar. Jesús estaba haciéndolos recordar a la multitud de qué era tener misericordia, qué era vivir en misericordia. Jesús a la multitud lo estaba haciendo recordar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conocía o sabía, o entre comillas, sabía lo que era tener misericordia. Porque siempre el Señor, desde tiempos antiguos, tuvo misericordia de su pueblo. Entonces, ese lenguaje estaba en medio de ellos. Pero ¿qué hizo Jesús? Solamente les hacía traer a la memoria lo que era tener misericordia. En Deuteronomio 4:31 dice: porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. ¿No? ¿Por qué declara esto en Deuteronomios? Porque Dios estaba hablando a través de Moisés a la multitud cuando salieron de Egipto, de ser esclavos y ahora a ser libertados. Entonces les estaba dando las leyes y todo ello. Entonces, por eso es que Dios, o el lenguaje de la misericordia, estaba en medio del pueblo. No era algo nuevo la palabra misericordia. No era algo nuevo para ellos. ¿Para quién sería algo nuevo? Para aquel que no en ese tiempo no era el pueblo de Dios. Por ejemplo, los egipcios, qué sé yo, los árabes, los sirios, qué sé yo. En ese tiempo, misericordia, ¿qué? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come? Ellos dirían, ¿no? Misericordia. Quizás no era fácil para ellos entenderlo, pero para el pueblo de Dios sí era fácil de entenderlo. O no lo profundizaban. Pero Jesús empezó a hablar diciendo: bienaventurados los misericordiosos. Entonces ellos empezaron a reaccionar. ¿Y quién es esto que nos habla de los que lloran o los mansos, qué sé yo? Y los misericordiosos. Entonces les estaba trayendo a memoria de lo que ellos sabían, ¿no? Y en Génesis 39:21 dice lo siguiente: pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Muchos decimos, bueno, José era un soñador y bueno, se ganaba rápidamente el favor del Señor, ¿no? Con sus acciones y todo ello. No, José era un ingreído de su padre. Quería estar con su padre, a veces lo delataba lo que hacían sus hermanos y todo ello, ¿no? Era un ingreído.
pero aún así, dice, Dios extendió su misericordia a él. Lo que quiero decirles es que el lenguaje misericordia siempre estuvo al lado en el pueblo de Israel, tanto colectivamente, también individualmente. Dios se mostraba misericordioso colectivamente en general, todo el pueblo, y también Dios se mostraba misericordioso individualmente cuando uno está solo o qué sé yo. Así era Dios. Y el lenguaje de misericordia siempre estaba ahí. ¿Y por qué es que Jesús habla, bienaventurados los misericordiosos? Le estaba trayendo a memoria. Quizás ellos decían en medio del pueblo, oh, gracias, Dios es bueno, misericordioso es, qué bueno. No, así nomás tibiamente, pero nunca verdaderamente lo han entendido lo que significaba tener misericordia. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Bueno, en la iglesia también, nosotros, para nosotros que somos el pueblo de Dios, podemos hablar de misericordia. Ah, Dios ha sido misericordioso conmigo, con mi familia, oh, qué bueno. ¿Y se quedó ahí nomás la misericordia? La pregunta es, ¿se quedó ahí nomás? ¿Dios tuvo misericordia de ti y ahí quedó? ¿O qué hacemos con la misericordia? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con la misericordia? Muy rápidamente, vamos a ir a Mateo 9:13. En Mateo 9:13 dice lo siguiente: Id pues y aprended lo que significa misericordia. Una vez más dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este pasaje de la Biblia es muy conocido, habla de Mateo, del publicano, ¿no? También escribió, ¿no?, el libro de Mateo. Entonces, ¿quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos, ¿no es cierto?, que era judío también, pero se había pasado al otro bando, ¿no? De la barra de Alianza Lima se había pasado a la barra de la U. Es terrible. Entonces lo querían matar. Digamos, si eran, perdónenme los de Alianza y los de la U, perdónenme. Pero los de al hincha de que dice que amaba a su equipo y todo, y yo daría mi vida por ello, y después se pasa para hinchar por, imagínense, un clásico todavía. Hoy. Entonces los judíos odiaban tanto a Mateo, ¿no?, porque se había pasado de ser el pueblo de Dios, de los judíos, ahora a representar a los romanos. Entonces era una situación muy triste. Entonces Jesús pasaba por ahí, dice, y lo llamó a Mateo, Leví se llama en el principio, después lo pusieron Mateo, pero lo llamó a Leví, a Mateo, y después dijeron, ven, sígueme. Y Mateo dijo, ya, ok, me voy contigo. Y hizo una fiesta en su casa. Y todos los discípulos, Jesús, ahí comían y hablaban y qué sé yo, se gozaban, se reían, todo eso. Y de pronto llegaron los líderes religiosos y empezó a decirles, oye, ¿qué pasa? ¿No que tu maestro es santo y puro y mira cómo come con los pecadores? Y sabemos, que conocemos quién es este Mateo, ¿no? Y Jesús dice, conociendo sus pensamientos, dice, ¿qué? ¿Acaso no has leído lo que dice, no? Lo que dice, misericordia quiero y no sacrificio.
Todavía les dice, id. O sea, ustedes son líderes, ustedes son los que enseñan en el pueblo lo que es la ley y todo lo demás. Y ustedes no saben lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y todavía les dice, id. O sea, vayan otra vez, han repetido, han salido jalados ahí, ¿no? Entonces, y a nosotros también, como es para nosotros también esto. De repente el Señor nos está jalando, dice, mira, tanto hablas de la misericordia en la iglesia y todo ello, pero ¿qué estás haciendo con esa misericordia? ¿Lo estás mostrando? ¿Estás poniendo en práctica? Este pasaje de Oseas 6:6, pero ha sido tremendo para mí, de verdad. Yo lo estaba preguntando qué significa. Vamos a leerlo. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Qué impresionante. Porque de este tema estaba hablando Jesús a los líderes en esa reunión. Vayan a saber qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Lo han entendido? Algunos dirán, sí, si somos maestros, ¿cómo no vamos a saber? En alguna parte de la Biblia dice a sus discípulos, mira, todo lo que les dice los maestros, los sacerdotes, que sea, háganlo, pero no los imite. No hagan lo que ellos hagan, lo que ellos hacen. Tremendo. Enseñaban, pero no lo practicaban. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Si nosotros somos enseñados de la palabra de Dios, tenemos que practicarlo. Porque si no vamos a salir jalados. Por la misericordia de Dios, de repente entramos al reino de Dios, pero estamos haciendo quedar a nuestro Señor. Dice, en la segunda parte de este 6:6 de Oseas, dice, conocimiento de Dios más que holocausto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces Dios te está diciendo, me está diciendo a mí, conoce que Dios es misericordioso. Conoce que Él es compasivo. Conoce que Él te ama. Conoce que Él es bueno. Conócelo. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces, Mauro? Pregúntate. Conócelo, que Dios es misericordioso. Porque Jesús caminando iba predicando las buenas noticias, iniciando su ministerio, y habían enfermos, endemoniados, los desgraciados, los infelices estaban ahí alrededor, y Jesús los sanó, y Jesús los liberó. Jesús tuvo misericordia de ellos. No que dijo, no, está paralítico ahí, que se quede ahí nomás. Está enfermo, ya todavía. No, espérate un tantito. Inició su ministerio predicando y sanando a la vez. Así es nuestro Dios. Por eso acá nos dice conocimiento de Dios más que holocaustos. Podemos hacer tantas cosas nosotros, pero si no lo hacemos entrañablemente de corazón, es como un holocausto. Y el olor fragante de eso es como una lata que suena. No llega al corazón de Dios. El Señor quiere que practiquemos la misericordia verdaderamente. Esto es lo que dice en Lucas 10, 31 al 37. Son pasajes bien conocidos. En Lucas 10, 31 al 37 dice, aconteció que
descendió un sacerdote por aquel camino, al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y, al verlo, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué tremenda, qué tremendo. Habla de buen samaritano, ¿no? En este pasaje. Sacerdote, levita, ellos tenían un cargo altísimo, conocedores de la ley, adoradores, cantores. Pero al llegar a cierto hombre, dice que ha sido asaltado, lastimado, pero ellos vieron y dijeron: se me hace un poco tarde a mi reunión, así que te dejo nomás ahí, ya me voy. Pasó de largo. Y dice, un samaritano ahí viene y tuvo, dice, misericordia, tuvo compasión. ¿Y quién era ese samaritano? También más antes pertenecía al pueblo de Israel. Porque Samaria era el reino del norte y Judea el reino del sur. Se dividió por situaciones de pecado, ¿no? Pero aún así, ese pueblo samaritano, en su lenguaje también estaba lo que es la misericordia. También estaba. Por eso es que ese hombre dice, fue movido a misericordia. No estaba lejano esa palabra misericordia del samaritano o de los samaritanos. Pero fue movido, dice, a misericordia. Y lo vendó, lo cuidó, gastó de él mismo para que se termine de curar. Eso es tener misericordia. No pura palabra, no pura aprendizaje, sino acciones. Realmente acciones. Entonces Dios nos está diciendo, mira, yo tuve misericordia de ti, tú eras un infeliz sin Cristo, tú eras un desdichado, ¿no? Tú eras un miserable por más dinero o por más, qué sé yo, tantas cosas que tengas, cosas materiales, pero aún así eres miserable porque no conoces a tu Creador. Muchos de nosotros hemos salido, nos ha sacado el Señor de ese estado a nosotros. Tuvo Dios misericordia de ser tan infelices, miserables, desdichados, desgraciados, nos transformó o nos sacó de ese lugar para ser hijos de Dios. Imagínense, hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Podemos seguir fallando, pero Él siempre estará con nosotros. Siempre Él tendrá misericordia de nosotros. Pero ya somos hijos de Dios. Pero hay muchos desdichados, muchos miserables, muchos infelices. Hay muchos que están junto, al lado de nosotros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? La pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Les decía al inicio que esos 2 varones que han sido golpeados, se parece mucho
al que ha sido golpeado en esta parte de la Biblia que hemos leído, ¿no? Del buen samaritano. Esos dos hombres se habían ido, se habían pasado de tragos, y lo que él me contó es, quería defender a una pareja, a unas personas, algo así, y salieron un montón de, chicos de la calle, qué sé yo, y empezaron a golpearlos, empezaron a quitar sus cosas, los dejaron casi muertos a los dos. Yo los vi ahí, tremendos chichones en la cara. Yo dije, uy, me dio tristeza realmente. Y ahora, esos dos hombres viven en la casa donde yo vivo, porque son inquilinos. Hace poco nomás han venido, con sus familias, con sus pequeños. Pero desde que ellos entraron a la casa, empezaron a hacer fiestas, su música y todo ello, ¿no? Y yo dije, Señor, yo creo que voy a orar para que te lo saques de este lugar, porque no me está dejando tranquilo. Pero después dije, voy a esperar hasta donde yo soporto, o hasta donde, qué sé yo, tú lo transformas o qué, ¿no? Y conversando y orando por ellos, y tuve la oportunidad siempre de decirle, ¿no? Bueno, tienes que cuidar la casa, no puedes estar trasnochándote aquí en la casa y tienes que respetar, no es tu casa, ¿no? Y yo soy, me presenté, ¿no? Yo soy cristiano y todo lo demás, ¿no? Pero ellos, obviamente, seguramente, para ellos es nuevo todo ello, pero lo que ellos querían era celebrar su independencia, ¿no? De salir de repente de sus padres, estar en una casa aparte, ya yo soy el que mando acá y soy libre, ¿no? Pero también al inicio yo le dije a uno de ellos, Dios te mandó a este lugar para que conozcas a Él. Así se lo dije de frente, ¿no? Ah, qué bonito, y todos me escuchan, ¿no? Como siempre, ¿no? Ah, chévere. Y después continúa normal con su estilo de vida. Y esa noche sí, esa vez sí me dio mucha tristeza. No misericordia, ¿no? Sino que una tristeza. Y después reflexioné y dije, Señor, ¿qué hago? ¿Oro por ellos? Sí. Ahora hay pequeños en la casa, no van a trabajar, y ¿qué van a comer los pequeños? Entonces hice una gestión de alimentos y pude llevarles por la gracia, por la misericordia de Dios, ¿no? Pude llevarlos y decirles, mientras estés de repente no trabajando, pues tienes aquí alimentos para que puedas comer, y los pequeños también. No es que me sentí bien, sino que es el inicio de ¿qué demanda Dios? Ellos seguirán, mientras no conozcan al Señor, seguirán infelices, buscando en otro lugar deleites. Pero también dije al Señor, un día ellos te van a conocer. Es mi oración, pero depende de mí, no depende de ellos. ¿Saben qué? Jesús iba y daba la palabra, sanaba a los enfermos, cubría la necesidad de ellos. Entonces la iglesia también tiene que hacer eso. Las personas no están necesitando de repente dinero o alimento físico, en muchos casos. Lo que ellos están necesitando, están clamando es salir de esa situación del pecado, de no conocer a ese Jesús, a ese Señor que tan compasivo que es. Podemos hablar de muchos temas de lo que está escrito en la Biblia, pero Dios nos está demandando es cómo está tu corazón, cómo es que, cuán indiferente o cuánto estás amando a tu prójimo. Tu prójimo no solamente es tu esposa, tus hijos o tu vecino. Tu prójimo es aquel que no tiene a Jesús en su corazón.
Él es tu prójimo, Él es nuestro prójimo. Él necesita ser sacado del desdichado que es, de tan infeliz que está, a pasar a ser hijo de Dios, así como nosotros somos. Eso es lo que quiere decir: misericordia quiero y no sacrificio. Entiéndelo bien: misericordia quiero y no holocaustos. Practiquemos lo que Jesús practicó. Como dije, de muchos temas podemos hablar en la iglesia, todas. Somos iglesia bíblica. Todo lo que está escrito en la Biblia podemos hablar. Pero Jesús inició su ministerio compadeciéndose de la gente, de la multitud, y cubriéndolo su necesidad. ¿Podemos sanar orando por los enfermos? Sí. ¿Podemos echar demonios, dar libertad? Sí, porque tenemos autoridad. Pero ellos continuarán en esa situación de no conocer a Jesús. Él nos está llamando a que tengamos ese profundo amor hacia nuestro prójimo, que es aquel que no conoce a Jesús. Puede estar en tu casa, puede estar en tu trabajo, puede estar en tus estudios, puede estar en tu oficina, en el lugar que te encuentres. Puede estar esa persona infeliz, miserable, desdichado. Tenemos que sacarlo, tenemos que cubrirlo y sacarlo de ese lugar tan, qué sé yo, infeliz, a ser hijo de Dios. Qué maravilloso sería eso. Y Dios nos está diciendo eso. Sí, yo te extiendo mi misericordia, yo soy misericordioso, pero también te pido que practiques. Así como yo tuve misericordia de ti, ten misericordia también tú de tu prójimo, que todavía no me conoce, dice el Señor. Y verás, serás dichoso si es que haces eso. Serás feliz si es que haces eso. Serás bienaventurado si es que haces eso. Hagamos, iglesia, eso. Hagámoslo de verdad. El Señor está con nosotros. El Señor está a favor de nosotros. Compartamos a Jesús a otros. Saquémoslo de esa situación difícil de esas personas. Cubramos su necesidad trayéndolo a Jesús. Vamos ya para finalizar a Lucas 6:36. Dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Sed. No está diciendo aprende. Dice sed, seas, hazlo carne, lo que es misericordia. Hazlo carne. Dios dice: yo soy misericordioso. Yo, tu Padre, tu Dios, soy misericordioso. Sélo tú también. Cubre la necesidad. Cúbrelo. No solo lo cubre, sino sácalo del estado que está tu prójimo a otro estado, a ser hijo de Dios. Yo muy personalmente, ¿cuántas veces he clamado
como decía Pablo, yo ya quiero volar contigo, Señor. Mira que tengo tentaciones, mira que caí acá, mira que te fallé acá. Y el Señor siempre estuvo extendiéndome su misericordia. Siempre el Señor, por eso es que en Oseas, la que hemos leído esa parte, dice: conocimiento de Dios quiero. Y cada vez que le fallaba al Señor, yo decía: mira cómo estoy, Señor. Pero el Señor siempre me decía: te extiendo mi misericordia. Yo te levanto porque tengo compasión de ti, porque tú eres mi hijo. Tenemos que aprender, sí. En el trayecto del camino tenemos que aprender, sí. Estamos en un proceso de santificación. ¿Llegaremos a ser un día? Sí, lo vamos a llegar. Pero estamos en ese proceso. Y Dios siempre se va a mostrar misericordioso con nosotros. Siempre en la iglesia, en el pueblo de Dios, habrá ese lenguaje misericordioso. Por la misericordia de Dios. Tuvo Dios misericordia de tal familia, de tal hermano. Tuvo misericordia de mí, de mi familia, de mi hijo. De mí. Estamos pensando en nosotros. Y el Señor nos está diciendo ahora extiéndelo esa misericordia a ese desdichado, a ese infeliz que solamente tiene dinero pero no tiene a Cristo. Extendamos la misericordia, practiquemos la misericordia, permanezcamos en esa misericordia practicando, sea un estilo de vida. No un día sí, una semana sí, después no, porque a mí me está yendo mal. No, sea un estilo de vida, practicar la misericordia. Y seremos felices, seremos bienaventurados y seremos dichosos porque estamos practicando, estamos obedeciendo a Jesús. Dios es bueno, siempre ha sido bueno Él. A veces cuando nos alejamos pensamos que Dios es malo, que no tiene misericordia y todo ello. Pero Él siempre va extendiendo su misericordia a nosotros. Así como lo hizo con Jesús. Siendo Dios, se hizo hombre. Tuvo compasión de la multitud. En ese tiempo tenían necesidad de médico, necesidad de sanidad de sus cuerpos. Jesús lo hacía. Y en este tiempo mucha gente está cojo, manco, está enfermo espiritual, quizás dentro de la iglesia o dentro de la iglesia, pero ni qué decir afuera. Las personas naturales, como Dios los llama, a los que no conocen al Señor, son personas naturales. Ellos son los infelices. Necesitan ellos ser cubiertos, saciados. Su necesidad espiritual. Que Dios nos ayude de verdad, amada iglesia. No solamente digamos con palabras: Dios es misericordioso y todo. Estas canciones podemos componer, pero ¿cómo está nuestra actitud hacia otras personas que no conocen todavía al Señor? Yo estoy orando mucho por esas dos familias. Estoy pidiendo al Señor para que me dé sabiduría para poder seguir predicando a ellos, porque viven en mi casa. Su puerta de su cuarto está al frente mío, así que nos vemos siempre al salir y todo. Pero estoy orando mucho por ellos, que un día vengan, no solo vengan, sino que vean en mí un estilo de vida de un hijo de Dios. Quizás más que palabras, más que invitarlos a la casa, al templo donde nos reunimos, al lugar donde nos reunimos, sino que Dios transforme sus vidas al verme a mí, mi manera de ser día a día. Mostremos la misericordia.
practiquemos la misericordia siempre. Así que eso nada más quería compartirles, amada iglesia. Así que Dios me los bendiga de manera especial. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, gracias. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Tú eres bueno y eternamente eres bueno tú, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos, por enseñarnos de cuán misericordioso eres tú. Conocerte a ti, a un Dios misericordioso, Señor, que se compadece, que se duele del necesitado, del infeliz, del miserable. Tú no quieres verlos así, Señor. Tú quieres que te conozcan a ti. Tú quieres que sean hijos tuyos, Señor. Que no hablemos solamente de lo que es la misericordia. Ayúdanos a practicar la misericordia. Lo hagamos con todo nuestro corazón. Que lo hagamos con todo lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Gracias, Jesús, por hablarnos. Gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Sé que tú nos vas a impulsar. Nuestra manera de pensar vas a cambiar. Tú lo vas a hacer, Señor, porque así eres tú. Así eres tú. Así de maravilloso. Gracias, papito lindo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amada iglesia, por haberte conectado. Así que nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Nuestras oraciones, ¿no es cierto? Y el día también, sábado, a las 7 de la mañana aquí en la casa. Los esperamos. Y el domingo a las 10 de la mañana. Así que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos. Bye.